Elizabeth esperaba a su hija en la puerta del colegio. El sol de octubre ya se hundía en el oeste, pintando el cielo de tonos rosa pálido. Una brisa fresca pasaba las páginas del libro que sostenía, pero no podía leerlo. Sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de Mike en los últimos tiempos. Llevaba 15 años viniendo a esta escuela. Al principio, ella misma daba clases de psicología, pero cuando nació Rebecca, se cambió a la consulta privada para poder dedicar más tiempo a su familia. Todos los días a las 3 en punto se paraba en esta puerta, viendo a su pequeña crecer y convertirse en una hermosa jovencita. S.R.A. Taylor, buenas tardes, la saludó la S.R.A. Henderson, la profesora de matemáticas. ¿Cómo va tu consulta privada? ¿Sigue Mike ocupado con ese gran caso? Elizabeth asintió, intentando sonreír. Sí, Mike ha estado ocupado, tanto que hacía un mes que no cenaba en casa. Un gran caso, dijo, un cliente muy importante. Ella le creyó. Siempre le había creído. El timbre del colegio interrumpió sus pensamientos. Los niños empezaron a salir corriendo del edificio, llenando el aire de alegre ruido. Elizabeth vio a Rebecca, de 11 años, caminando junto a su mejor amiga Olivia, hablando animadamente de algo. «¡Mamá!», saludó Rebecca y corrió hacia ella. Llevaba un uniforme escolar nuevo, una falda azul oscuro y un jersey blanco que habían elegido juntas la semana pasada. «Hola, cariño». Elizabeth abrazó a su hija, aspirando el familiar aroma de su champú. «¿Qué tal el día?». Rebecca se entristeció de repente y su madre se dio cuenta. Tras 11 años de maternidad, había aprendido a leer el más mínimo cambio en el estado de ánimo de su hija. «¿Te ha pasado algo en el colegio?», preguntó Elizabeth preocupada, ajustándose la mochila de su hija al hombro. «No, mamá, es que…», tartamudeó Rebecca, como si dudara. «Ayer vi a papá en el parque». Elizabeth sintió que el corazón le daba un vuelco, pero mantuvo la calma. «¿En el parque?», volvió a preguntar, tratando de mantener un tono de voz informal. «Estaba en una reunión importante con unos clientes. Estaba con una mujer», continuó Rebecca, mirándose los pies. «Estaban sentados en un banco junto a la fuente. Era muy guapa, muy alta, con el pelo largo y oscuro. Elizabeth sintió que el suelo se le escurría bajo los pies, pero no podía mostrar sus emociones, no aquí, no delante de su hija. «¿Qué estaban haciendo?», preguntó, tratando de que no le temblara la voz. Rebecca levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. «Papá dijo que esta sería nuestra nueva mamá». El mundo que rodeaba a Elizabeth se estremeció. Agarró con más fuerza la correa de su bolso y sintió que le brotaba sudor frío de la frente. 15 años de matrimonio. 15 años en los que había creído que su familia era la fortaleza más fuerte del mundo. Se cogieron de la mano, añadió Rebecca en voz baja, y luego se besaron. Elizabeth cerró los ojos un momento, intentando controlarse. Cuando los abrió, su rostro estaba sereno, aunque todo en su interior gritaba de dolor. «¿Cuándo fue, cariño?», consiguió preguntar. «Ayer después del colegio. Estaba paseando con Olivia y su madre. Papá no se dio cuenta de mi presencia». Rebecca se encogió de hombros. «Mamá, ¿por qué necesitamos una nueva mamá? Tú eres la mejor». Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «Aquí no. Ahora no. ¿Sabes qué?», dijo, intentando que su voz sonara alegre. «Vamos a esa nueva heladería de la que me hablaste». De camino a la heladería, Rebecca habló de la escuela, de su nuevo proyecto de historia y de cómo su profesora había elogiado su redacción. Elizabeth asintió y sonrió, pero su mente estaba muy lejos. Los recuerdos de los últimos meses daban vueltas en su cabeza, todos los pequeños detalles en los que se había fijado, pero que se negaba a reconocer.
En la cafetería pidieron un enorme helado de fresa con virutas de chocolate para Rebecca y una taza de café para Elizabeth. La niña hablaba con entusiasmo de su nuevo amigo de clase, y su madre intentaba concentrarse en sus palabras, pero tenía una imagen en la mente: Mike y alguna mujer junto a la fuente, con las manos entrelazadas, besándose. «Mamá, ¿me estás escuchando?». La voz de Rebecca la sacó de sus pensamientos. «Sí, cariño, lo siento. Me estabas hablando de tu nueva amiga». Elizabeth forzó una sonrisa. «Háblame más de ella». En casa, Elizabeth mandó a su hija a hacer los deberes y fue al cuarto de baño. Cerró la puerta, abrió el grifo y por fin dejó correr las lágrimas que había estado conteniendo todo este tiempo. Apoyó la espalda contra la fría pared y se deslizó lentamente hasta el suelo. ¿Cómo había podido ocurrir esto? ¿Cuándo empezó a desmoronarse su vida perfecta? Mike siempre había sido el hombre perfecto, cariñoso, atento, fiel. Al menos eso pensaba ella. Se conocieron en la universidad cuando ella estudiaba psicología y él derecho. Fue amor a primera vista. Recuerda su primera cita: una cena en un pequeño restaurante italiano, un paseo nocturno por la ciudad, la chaqueta de él sobre los hombros de ella cuando refrescaba. Él hablaba de sus sueños de convertirse en un abogado de éxito y ella de su deseo de ayudar a la gente como psicóloga. Estaban planeando su futuro juntos. La boda fue modesta, solo los amigos más íntimos y la familia. Ella llevaba un sencillo vestido blanco y él un traje azul marino. Bailaron All of Me de John Legend y prometieron amarse para siempre. Parecía que había sido ayer. Y entonces nació Rebecca, su pequeño milagro. Mike estuvo presente durante el parto, cogiéndole la mano y susurrándole palabras de ánimo. La primera vez que tuvieron a su hija en brazos, ambos lloraron de felicidad. Era el padre perfecto. Nunca faltaba a clase, la ayudaba con los deberes, la llevaba al carrusel del parque. En el parque, el mismo parque en el que ahora está besando a otra mujer. Una nueva oleada de sollozos sacudió su cuerpo. «¿Mamá?». La voz de Rebecca en la puerta la hizo estremecerse. «¿Estás ahí? Necesito ayuda con las matemáticas». «Ahora mismo, cariño», respondió Elizabeth, secándose rápidamente las lágrimas. «Dame un minuto». Se miró en el espejo, con los ojos enrojecidos por el llanto y el maquillaje corrido. Se lavó rápidamente la cara con agua fría y se arregló el pelo. Su hija no debía verla así. Tenía que ser fuerte, por el bien de Rebecca. Pasó la tarde ayudando a su hija con los deberes, preparando la cena, intentando fingir que todo era normal. Vieron juntas la serie favorita de Rebecca y cuando la niña por fin se fue a la cama, Elizabeth sintió que las últimas fuerzas la abandonaban. Se sentó en la cocina con una taza de té y miró hacia la oscuridad desde la ventana. En algún lugar, en la otra punta de la ciudad, su marido probablemente estaba con aquella mujer, planeando su nueva vida en la que no hay lugar para Elizabeth. Su álbum familiar estaba sobre la mesa. Lentamente hojeó las páginas. Aquí estaban jóvenes y enamorados en la ceremonia de graduación. Aquí estaba su boda, el primer día de colegio de Rebecca, las vacaciones del año pasado en la playa. Todos esos momentos parecían falsos, como fotogramas de una película ajena. El teléfono vibró. Un mensaje de Mike. «Llego tarde esta noche. No esperes. Reunión importante». Elizabeth sonrió con amargura. Una reunión importante. ¿Cuántas reuniones importantes había habido en los últimos meses? ¿Cuántas veces se había creído sus mentiras? Subió las escaleras y entró en la habitación de Rebecca. Su hija dormía, abrazada a su osito de peluche favorito, regalo de su padre en su último cumpleaños. Elizabeth se sentó tranquilamente en el borde de la cama, contemplando su rostro sereno. «Te protegeré», susurró, ajustando suavemente la manta. «Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado». De vuelta en su habitación, no pudo dormir durante mucho tiempo.
Se quedó mirando al techo, recordando las palabras de su hija. Papá dijo que esta será nuestra nueva mamá. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo tachar todo lo que había habido entre ellos? ¿Cómo pudo hacerle algo tan cruel a su hija? En algún lugar lejano, el reloj marcaba la medianoche. Elizabeth seguía despierta, escuchando cada sonido, esperando a que la cerradura de la puerta principal hiciera clic. Pero Mike no volvió. En la oscuridad del dormitorio que una vez compartieron, por fin se permitió admitir la amarga verdad. Su matrimonio perfecto había sido una mentira, y el hombre al que había amado durante 15 años no era quien ella creía. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no se las secó. Mañana sería un nuevo día y tendría que ser fuerte, por su propio bien, por el bien de Rebecca. Pero esta noche, en la oscuridad de su habitación vacía, podía permitirse ser débil, podía llorar su corazón roto y sus sueños rotos, porque mañana comenzaría una vida completamente diferente y tenía que estar preparada para ello. Fuera de la ventana, la lluvia comenzó a caer. Sus gotas tamborileaban sobre el cristal como si acompañaran sus suaves sollozos. La vida tal como la conocía había terminado. Pero lo peor estaba por llegar. Tendría que encontrar la fuerza para aceptarlo y seguir adelante. Por el bien de su hijo, que ahora la necesitaba más que nunca. Elizabeth se despertó con el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. El reloj marcaba las 5 de la mañana, la hora a la que Mike solía despertarse para acudir a sus citas con el tribunal. Pero su mitad de la cama estaba vacía y fría. Nunca volvía a casa. En silencio, para no despertar a Rebecca, bajó a la cocina. Encendió la cafetera, una vieja y fiable Siemens, regalo de Mike en su 5º aniversario. Los habituales movimientos matutinos la tranquilizaron, la ayudaron a ordenar sus pensamientos. Los sucesos de ayer parecían un mal sueño, pero la realidad era implacable. El teléfono vibró. Un mensaje de Mike. Siento lo de ayer. Pasé la noche en la oficina preparándome para un caso importante. Hablaremos esta noche. Elizabeth sonrió amargamente. Antes le habría creído. Solía creer cada una de sus palabras, cada una de sus excusas, cada uno de sus asuntos importantes. Pero ahora sacó el portátil y abrió el navegador. Le temblaban las manos al teclear Daphne Smith, abogada. El primer resultado fue la página del bufete de abogados donde trabajaba Mike. Daphne Smith es socia junior, especializada en derecho mercantil. Una fotografía de una mujer joven con el pelo largo y oscuro y una sonrisa impecable. Así es exactamente como la describía Rebecca. La página se había actualizado hacía 6 meses, justo cuando Mike empezó a llegar tarde a casa, justo cuando sus vidas empezaban a cambiar, aunque ella aún no se diera cuenta. ¿Mamá? La voz somnolienta de Rebecca le hizo cerrar rápidamente el portátil. ¿Por qué estás levantada tan temprano? No podía dormir, cariño. Intentó Elizabeth sonar tranquila. ¿Quieres tortitas para desayunar? Mientras su hija desayunaba, Elizabeth pensó en su plan de acción. No podía quedarse sentada y esperar a que su mundo se derrumbara por completo. Necesitaba pruebas, hechos, certezas. ¿Papá no se quedó en casa otra vez?, preguntó de repente Rebecca, dejando el tenedor. Tenía mucho trabajo, respondió Elizabeth, odiándose por mentir. ¿Por culpa de esa mujer? Las lágrimas brillaron en los ojos de su hija. Elizabeth sintió que el dolor le oprimía el corazón. Se acercó a su hija y la abrazó con fuerza. Escúchame, querida. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado, siempre, te lo prometo. Cuando Rebecca empezó a ir al colegio, Elizabeth se puso manos a la obra. El primer paso fue comprobar sus cuentas conjuntas. Se conectó a la banca electrónica. La contraseña era la misma de siempre, la fecha de su boda. Lo primero que le llamó la atención fueron las grandes retiradas de efectivo de los últimos 3 meses. 2.000 por aquí, 3.000 por allá.
cantidades de las que no se habría percatado antes, confiando en que su marido se ocupara de sus asuntos financieros. Ahora, cada transacción era sospechosa. Luego estaba la tarjeta de crédito, restaurantes de los que nunca había oído hablar, tiendas de ropa de mujer, una joyería, una compra de $5,000 hace 2 semanas, en su aniversario de boda. No había recibido ni un solo regalo. Mike dijo que estaba muy ocupado y que lo celebrarían más tarde. Elizabeth sacó el teléfono y llamó a su mejor amiga, Ana. «Hola, ¿puedes venir? Necesito que me aconsejes». Ana llegó 20 minutos después. Una mirada a la cara de su amiga le bastó para darse cuenta de que algo iba muy mal. «¿Qué ha pasado?», preguntó abrazando a Elizabeth. «Mike». La voz la traicionó y las lágrimas volvieron a brotar. «Él está con otra». Ana la ayudó a sentarse en el sofá y le trajo un poco de agua. «Cuéntamelo todo en orden», le pidió amablemente. Y Elizabeth lo hizo. Sobre las palabras de Rebeca, sobre el parque, sobre la mujer de la foto, sobre las transacciones sospechosas. Ana escuchó en silencio, limitándose a apretar más fuerte la mano de su amiga. «¿Sabes qué es peor?», susurró Elizabeth. «Ni siquiera puedo preguntárselo directamente. Lo negará todo, se escabullirá, mentirá. Y no puedo soportar más mentiras. Necesitas pruebas», dijo Ana con firmeza. «Pruebas reales que él no pueda negar. ¿Pero cómo? Hay un hombre». Ana dudó un momento. «Un detective privado. Ayudó a mi hermana cuando estaba en una situación parecida». Elizabeth negó con la cabeza. «No sé. Espiar a tu propio marido. ¿Qué vas a hacer? ¿Esperar a que confiese todo? ¿O hasta que traiga a su amante para que conozca a Rebeca?». Estas palabras dieron en el clavo. Elizabeth recordó la cara de su hija cuando le habló de su nueva mamá. No, ella no podía permitir que esto sucediera. «Dame su número», le dijo. Mientras Ana buscaba el contacto del detective en su teléfono, Elizabeth se levantó y se acercó a la ventana. Seguía lloviendo, las gotas resbalaban por el cristal y desdibujaban el mundo exterior. ¡Qué simbólico! Su propio mundo también se estaba desdibujando, perdiendo claridad y estabilidad. El timbre interrumpió sus pensamientos. Un mensajero estaba en el umbral con un enorme ramo de rosas rojas. «¿Señora Taylor?», preguntó. «Es para usted». Con manos temblorosas, cogió el ramo y leyó la nota. «Siento lo de ayer. Te quiero. Mike». Las flores volaron a la basura antes incluso de que pudieran florecer. «Aquí está el número», dijo Ana, entregándole una tarjeta de visita. «Se llama Robert Miller. Es caro, pero...». «El dinero no es problema», la interrumpió Elizabeth. «Aún tenemos una cuenta conjunta». Marcó el número. Al segundo timbrazo respondió una voz de hombre. «Aquí Miller. Señor Miller, me llamo Elizabeth Taylor. Necesito su ayuda». «Sí, le escucho». «Mi marido...», respiró hondo. «Sospecho que me engaña». «Ya veo», dijo él con voz ni sorprendida ni condenatoria. «¿Cuándo quieres que nos veamos?» «Hoy mismo. Cuanto antes, mejor». Acordaron verse a las 2 en una pequeña cafetería cerca del centro. Elizabeth colgó el teléfono y se volvió hacia Ana. «Gracias. No podría haberlo hecho sin ti. Para eso están las amigas». Ana la abrazó con fuerza. «¿Quieres que te acompañe a la reunión?». Elizabeth negó con la cabeza. «No, tengo que hacerlo sola». Cuando Ana se marchó, Elizabeth subió las escaleras y empezó a arreglarse. Se quedó un buen rato delante del espejo, eligiendo la ropa. Finalmente, se decidió por un estricto traje negro, el mismo que llevó en su primera cita con Mike. Era irónico. A la 1 en punto sonó el teléfono. Mike. «Hola, cariño», sonaba cansado. «¿Recibiste las flores?». «Sí», respondió ella secamente. «Muy predecible. ¿Qué quieres decir?». «Nada. Solo estoy pensando en cuántas veces has regalado flores así a otras mujeres». Hizo una pausa. «Liz, ¿de qué estás hablando?». Su voz estaba tensa. «No finjas.
intentó sonar tranquila. Rebecca lo vio todo, en el parque, tú y tu nueva mamá para ella. Escucha, no es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar?, le interrumpió. Que besaste accidentalmente a una colega en el parque, que accidentalmente le prometiste una nueva madre a nuestra hija. Hablemos por la noche. Su voz se endureció. Por teléfono no. Por supuesto, sonrió con amargura. Tienes una reunión importante, ¿verdad? No te distraeré. Colgó el teléfono, sintiendo que le temblaban las manos. Antes se habría creído sus excusas. Antes le habría esperado en casa, dispuesta a escuchar cualquier mentira. Pero ya no. A las 2 en punto, Elizabeth estaba sentada en una pequeña cafetería, removiendo nerviosamente su café. Robert Miller era un hombre delgado de unos 50 años con penetrantes ojos grises. «Cuéntamelo todo», le pidió sacando un cuaderno. Y así lo hizo. Sobre las llamadas sospechosas, las devoluciones tardías, el dinero que desaparecía de la cuenta. Sobre Daphne Smith, la socia menor del bufete. Sobre cómo su hija los había visto en el parque. Miller tomó notas, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Su profesionalidad era tranquilizadora. Nada parecía sorprenderle. «Este tipo de cosas son mi especialidad», dijo cuando terminó de grabar. «Normalmente los hombres en estas situaciones se descuidan. Están seguros de que nadie les descubrirá. ¿Cuánto tiempo necesita?» «1 semana, 2 como mucho. Le proporcionaré un informe completo, fotos, videos, grabaciones de conversaciones, todo lo que pueda ser usado en la corte». «¿En la corte?». La palabra la golpeó como una bofetada en la cara. ¿Realmente llegaría a eso? Bien, sacó su chequera. ¿Cuánto era? La cantidad era considerable, pero no le importaba. Tenía que saber la verdad. De camino a casa, Elizabeth se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo concreto, no solo sufriendo en lo desconocido. Mike volvió a llamar mientras ella conducía hacia la casa. «¿Dónde estás?» «He venido a casa. Quiero hablar contigo. Yo fui a casa de mi madre», mintió, sintiendo la amarga ironía de la situación. Ahora los dos se mentían el uno al otro. «Vale», sonaba cansado. «Te veré esta noche, entonces». En casa lo encontró en su despacho, sentado frente al ordenador. Hacía una semana que Elizabeth había contratado al detective Robert Miller. 7 días de tensa expectación, 7 noches sin dormir, durante las cuales intentó mantener la calma delante de su hija y fingir que todo era normal delante de Mike. Esta mañana estaba sentada en la misma cafetería donde había conocido a Miller, con los dedos nerviosos aferrando una taza de café bien frío. Eran las 10 de la mañana, la hora a la que Mike solía celebrar su primera reunión en la oficina. Al menos, eso decía él. «Señora Taylor». La voz de Miller la hizo estremecerse. El detective se acercó al escritorio en silencio, sosteniendo una carpeta de cuero negro. «¿Qué ha averiguado?». Su voz temblaba de excitación. Miller se sentó frente a ella y dejó la carpeta sobre la mesa. «Me temo que las noticias no son buenas». Sacó varias fotografías y las colocó delante de Elizabeth. En la primera, Mike salía del restaurante cogido de la mano de una morena alta. En la segunda, se besaban a la entrada del complejo residencial Riverside Gardens. En la tercera, entraban juntos en una joyería. «Esto se hizo durante la semana pasada», explicó Miller. «Pero esto es solo el principio». Sacó varios documentos de la carpeta. Su marido lleva 4 meses alquilando un apartamento en Riverside Gardens. Aquí tiene el contrato de alquiler firmado a su nombre. Elizabeth cogió el documento con manos temblorosas. El importe del alquiler mensual era astronómico. «Eso no es todo», continuó el detective. «La señorita Smith no es solo una socia menor del bufete. Es la hija de uno de los clientes más influyentes de su marido». «¿Qué?». Elizabeth sintió que se le cortaba la respiración. Richard Smith, propietario de Industrias Smith.
Su empresa es el mayor cliente del bufete donde trabaja su marido. Daphne empezó a trabajar allí hace 6 meses, recién salida de la Facultad de Derecho. Elizabeth recordó a Mike hablando de un nuevo cliente importante y de lo emocionado que estaba por su ascenso. Ahora todo encajaba. Durante este tiempo, continuó Miller sacando nuevos documentos, su marido gastó sumas considerables en la señorita Smith. Joyas, ropa de diseño, fines de semana en hoteles caros. Cada palabra golpeaba como un martillo. Elizabeth miró los cheques, los recibos, las fotografías, pruebas de cómo su vida se desmoronaba. Pero lo más interesante es otra cosa. Miller bajó la voz. Parece que su marido se está preparando para algunos cambios serios. La semana pasada consultó a un abogado de familia. Elizabeth sintió que la sangre se le escurría de la cara. Quiere decir que está preparando el divorcio, asintió el detective. Y por los documentos que he visto, lleva mucho tiempo planeándolo. Miller sacó otro sobre. Aquí están las grabaciones de sus conversaciones. Le advierto que pueden ser desagradables. Elizabeth cogió el sobre pero no lo abrió. No estaba segura de estar preparada para oír a su marido hablar de su inminente divorcio con su amante. ¿Qué me recomienda?, preguntó, tratando de mantener la calma. Acuda inmediatamente a un abogado, respondió Miller. Y no cualquier abogado, necesita a alguien que pueda hacer frente a la maquinaria legal de su marido. Tengo algunas recomendaciones. Le dio una tarjeta de visita. Peter Anderson, uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad, ha ayudado a muchos de mis clientes. Gracias, susurró Elizabeth, guardando la tarjeta en el bolso. Y una cosa más, añadió Miller. Tenga cuidado con sus finanzas. Parece que su marido ya ha empezado a retirar dinero de las cuentas conjuntas. Elizabeth asintió. Ya se había dado cuenta. Grandes sumas de dinero desaparecían de sus cuentas bajo el pretexto de gastos de negocios. ¿Cómo crees que piensa llevarse a Rebecca? Era la pregunta que más la atormentaba. Miller negó con la cabeza. Por lo que he visto, la señora Smith no parece tener mucho interés en los niños, pero es mejor estar preparado para todo. Elizabeth miró el reloj. Pronto tenía que ir a recoger a Rebecca al colegio. Su pequeña no tenía ni idea del horror que estaba ocurriendo en su familia. ¿Qué debo hacer ahora?, se preguntó, reuniendo sus documentos. Llame a Anderson, respondió Miller. Y prepárese para que su marido actúe con rapidez cuando se dé cuenta de lo que usted sabe. Elizabeth pagó los servicios del detective y salió de la cafetería. Afuera hacía un hermoso día de primavera. El sol brillaba, los pájaros cantaban y la gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos. Pero para ella, el mundo había perdido todos sus colores. Entró en su coche y sacó el teléfono. El número de Peter Anderson. Una llamada que lo cambiaría todo. Su mano tembló al marcar el número. Despacho del abogado Anderson, al habla. Hola. Su voz sonó sorprendentemente tranquila. Me llamo Elizabeth Taylor. Busco una consulta sobre el divorcio. Déjeme ver la agenda del señor Anderson un momento. ¿Le viene bien hoy a las 4? Elizabeth miró el reloj. Llegaría justo a tiempo para recoger a Rebecca del colegio y llevarla a casa de su madre. Sí, gracias. Colgó el teléfono y arrancó el coche. En la radio sonaba una alegre canción de amor. Elizabeth la apagó. No podía oír hablar de relaciones felices en aquel momento. De camino al instituto, recordó todos los momentos en los que podría haberse dado cuenta de que algo iba mal. Todas esas llamadas tardías, los repentinos viajes de negocios, los cambios en el comportamiento de Mike. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Otras madres ya se habían reunido fuera del colegio. Sonreían, hablaban de cosas cotidianas, deberes, clubes, planes para el fin de semana. Elizabeth envidiaba su tranquilidad, su confianza en el futuro. «Mamá». Rebecca salió corriendo del colegio, agitando un dibujo. «Mira lo que he dibujado».
El papel representaba a su familia, mamá, papá y ella, todos cogidos de la mano, todos sonrientes. A Elizabeth se le encogió el corazón de dolor. «Es precioso, cariño», dijo abrazando a su hija. «Oye, ¿quieres pasar esta noche en casa de la abuela? Te echa mucho de menos». Rebeca asintió contenta. Le encantaba visitar a su abuela, que siempre le hacía galletas deliciosas y le contaba historias interesantes. De camino a casa de su madre, Elizabeth intentó ordenar sus pensamientos. ¿Cómo se lo explicaría todo a sus padres? ¿Cómo se lo contará a Rebeca? ¿Cómo se enfrentaría a todo esto? Su madre se dio cuenta enseguida de que algo iba mal, pero no le preguntó nada a Rebeca. Se limitó a abrazar a su hija con fuerza y a susurrarle: «Todo saldrá bien, cariño, pase lo que pase». A las 4 en punto, Elizabeth estaba sentada en la sala de espera del abogado Anderson. El despacho estaba situado en un edificio antiguo del centro de la ciudad. Todo allí respiraba solidez y profesionalidad. Peter Anderson era un hombre alto y canoso de unos 60 años, de mirada amable y modales seguros. «Cuéntemelo todo, señora Taylor», le preguntó, después de que ella se sentara en la silla frente a su enorme escritorio de roble. Y así lo hizo, sobre los 15 años de matrimonio, sobre Rebeca, sobre la traición, sobre los documentos del detective, sobre el miedo a perderlo todo, sobre el dolor y la decepción. Elizabeth estaba sentada en su dormitorio, extendiendo sobre la cama todas las pruebas que había conseguido reunir en los últimos días. Recibos de restaurantes en los que Mike y ella nunca habían estado juntos. Recibos de tiendas de ropa de mujer. Facturas de hotel de los días que supuestamente había estado fuera por negocios. Un frasco de perfume caro encontrado en el bolsillo de su chaqueta. Un aroma que ella nunca usó. Cada nueva prueba era como una puñalada en el corazón. 15 años de matrimonio se estaban convirtiendo en una completa mentira ante sus ojos. El teléfono vibró. Un mensaje del detective Miller. «Tengo nueva información. Es urgente». Marcó rápidamente su número. «Señorita Taylor». La voz del detective sonaba tensa. «Tenía razón sobre el apartamento de Riverside Gardens. Tengo copias de los documentos de mi hombre en la agencia inmobiliaria. Su marido no solo lo alquila, sino que ha firmado un contrato de compraventa». Elizabeth sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. «¿Qué? Pero... ¿cómo? Es imposible. No tenemos tanto dinero. Hay algo más», continuó Miller. «Pidió un préstamo garantizado por vuestra casa juntos. Un gran préstamo. Con la garantía de la casa», se le quebró la voz. «Pero no podía... necesitaba mi firma. Su firma está en los documentos SRA, Taylor. Pero yo no firmé nada. Eso es lo que me preocupa», replicó el detective. «Parece que la firma es una falsificación. Ya he enviado los documentos a un experto para que los analice». Elizabeth cerró los ojos, intentando serenarse. Mike es un abogado de éxito, conoce todas las lagunas legales. Por supuesto que encontraría una manera de eludir la ley. «¿Qué más has averiguado?», preguntó, temiendo la respuesta. «La señorita Smith está embarazada, de 3 meses. El mundo que rodeaba a Elizabeth se congeló. 3 meses. Fue entonces cuando Mike empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Fue entonces cuando se volvió tan distante, tan indiferente a su familia. «Tengo que irme», susurró y colgó el teléfono. Las piernas no la sostenían. Se hundió en el suelo, apoyándose en la cama. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secó. Estaba embarazada. Esta mujer lleva en su vientre al hijo de su marido. Mientras ella, Elizabeth, intentaba salvar a su familia, él construía una nueva con otra. Llamaron a la puerta. Era Rebeca. «Mamá, ¿estás llorando?». Elizabeth se secó rápidamente las lágrimas. «No, cariño, solo tengo algo en el ojo. ¿Qué te pasa?». «Ha llamado papá. Ha dicho que esta noche volverá tarde a casa». «Claro que sí. Tiene que cuidar a su amante embarazada». «Está bien, cariño.
Podemos pasar una noche de chicas, ver una película y pedir una pizza. Rebeca sonrió. ¿En serio? ¿Puedo invitar a Olivia? Por supuesto. Cuando su hija salió corriendo para llamar a su amiga, Elizabeth se acercó al espejo. La miraba una mujer agotada con los ojos enrojecidos por las lágrimas. ¿Qué había sido de la belleza segura de sí misma de hacía unos meses? Sacó el teléfono y marcó el número de su amiga Ana. «Hola, ¿puedes venir? Necesito ayuda para deshacer las maletas». Ana llegó media hora más tarde. Al ver el estado de su amiga, lo entendió todo sin palabras. «¿Qué ha pasado?», preguntó abrazando a Elizabeth. «Está embarazada», susurró Elizabeth. «Esta, Daphne, espera un hijo suyo». Ana se quedó paralizada un instante. «Dios mío, Liz». «Y eso no es todo», se rió Elizabeth con amargura. «Le va a comprar un piso. Hipotecó nuestra casa, falsificó mi firma». «El muy cabrón», filtró Ana. «Tenemos que ir a un abogado inmediatamente. Ya me he puesto en contacto con él. La cita es mañana por la mañana». Subieron al dormitorio de Elizabeth y Mike. O mejor dicho, ahora solo el de Mike. Ella ya no podía dormir en esa cama, sabiendo que él venía aquí después de noches con otra mujer. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Ana, mirando el enorme vestidor. Con esto, Elizabeth se acercó al armario y empezó a sacar los trajes de diseño de Mike. «Que se lo lleve todo, no necesito nada de él». Trabajaron en silencio, metiendo las cosas en cajas. Cada cosa le traía recuerdos. La corbata que le había regalado por su cumpleaños, el reloj que le había comprado por su 10º aniversario. «¿Qué es esto?», preguntó de pronto Ana, sacando un papel del bolsillo de una de sus chaquetas. Elizabeth lo cogió con manos temblorosas. Era un recibo de una joyería, por una cantidad que la dejó sin aliento. «Mira la fecha», susurró. «Era nuestro aniversario. Le compró joyas por nuestro aniversario». Ana maldijo, lo que no era habitual en ella. «¿Sabes qué?», dijo, acercándose al minibar en la esquina de la habitación. «Necesitamos una copa». Sacó una botella de vino que Mike había traído de su último viaje de negocios. Elizabeth sonrió con amargura, preguntándose si Daphne y ella lo habrían elegido juntas. «Por una nueva vida», Ana alzó su copa. «Sin los cabrones que no aprecian lo que tienen». Elizabeth miró el líquido de su vaso. «¿Sabes qué es peor? Ni siquiera sé cuándo se torció todo. ¿Cuándo dejó de quererme? ¿O es que alguna vez me quiso? Liz, no, en serio». Bebió un sorbo de vino. 15 años. Le di 15 años de mi vida. Le di un hijo. Apoyé su carrera. Y él me tiró como a una cosa inútil. «Es un cabrón», dijo Ana con firmeza. «Y se va a arrepentir. Créeme, cuando esto salga a la luz, su reputación quedará arruinada». Elizabeth negó con la cabeza. «No quiero venganza. Solo quiero proteger a Rebeca y a mí misma». Siguieron ordenando las cosas. En uno de los cajones, Elizabeth encontró un viejo álbum de fotos. Su boda, su luna de miel, sus primeros años juntos. «Tíralo», dijo Ana, pero Elizabeth negó con la cabeza. «No, forma parte de mi vida. Para bien o para mal, es mía, y no dejaré que me quite ni siquiera mis recuerdos». De pronto, la voz de Rebeca entró en el salón. «Mamá, papá está aquí». Elizabeth y Ana se miraron. La puerta se cerró de golpe. Mike estaba claramente de mal humor. «¿Qué demonios está pasando aquí?», retumbó su voz desde el piso de abajo. «¿Por qué están todas mis cosas en cajas?». «Ve con Rebeca», le susurró Elizabeth a su amiga. «No quiero que se entere». Ana le apretó la mano. «¿Estás segura?». Elizabeth: «Sí, tengo que ocuparme de esto». Pasos en las escaleras. Mike subía. Elizabeth respiró hondo, preparándose para la conversación que tanto temía como esperaba. Irrumpió en el dormitorio, rojo de ira. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué te da derecho a tocar mis cosas? ¿Y quién te ha dado derecho a hipotecar nuestra casa?
replicó ella con calma, mirándole directamente a los ojos. Mike se quedó helado. Ella se acercó a la cama y cogió una carpeta con documentos. Toma, mira, copias de todos los documentos. Y tu firma falsificada, mi firma, también está aquí. ¿Me has estado siguiendo?, espetó. ¿Me has dado a elegir? Ella le tiró un recibo de la joyería a los pies. ¿Puedes explicar esto también? ¿O quizá puedas hablarme del apartamento de Riverside Gardens? ¿O del hecho de que tu amante esté embarazada? Mike se puso pálido. ¿Cómo has? ¿Qué importa?, lo interrumpió ella. Lo importante es que lo sé todo. Todo sobre tus negocios de dinero y tus planes de futuro. ¿No lo entiendes? Oh, lo entiendo perfectamente. Su voz era tranquila, pero todo bullía en su interior. Has decidido empezar una nueva vida. Eso es estupendo. Pero has olvidado un pequeño detalle. Tienes una hija y una esposa que te dio 15 años de su vida. Liz, hablemos con calma. ¿Con calma?, rió amargamente. ¿Cómo podemos hablar con calma del hecho de que arruinaste nuestras vidas? De que pusiste en peligro el futuro de tu propio hijo. En ese momento, la risa de Rebeca llegó desde el piso de abajo. Estaba viendo una serie cómica con Ana. ¿Sabes qué es peor?, dijo Elizabeth en voz baja. No es que me traicionaras, es que ni siquiera tuviste el valor de decírmelo directamente. En lugar de eso mentiste, engañaste, falsificaste documentos. No pretendía hacerte daño, replicó él, apartando la mirada. ¿De verdad?, se acercó ella a él. Entonces, ¿por qué le contaste a nuestra hija lo de la nueva mamá? ¿Por qué no pensaste en el daño que le haría? Mike se estremeció. Yo no... No mientas, alzó la voz por primera vez en mucho tiempo. Rebeca te vio en el parque. Oyó lo que dijiste. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo? Se hundió en el borde de la cama. De repente parecía viejo y cansado. No planeé que resultara así. Es solo que con Daphne es diferente. Ella me comprende, me apoya. ¿Y yo no lo entendí? ¿No? Elizabeth negó con la cabeza. ¿Sabes qué? No lo hagas. No quiero oír tus excusas. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Elizabeth estaba sentada en el despacho de Peter Anderson, aferrada a una carpeta de documentos. El abogado llevaba 20 minutos estudiando los extractos bancarios, frunciendo el ceño más y más con cada página. «Esto es serio», dijo por fin, dejando los papeles a un lado. Su marido no solo está sacando dinero, sino que está vaciando sistemáticamente todas sus cuentas conjuntas. Elizabeth sintió un sudor frío en la frente. ¿Qué tan grave es? Compruébelo usted misma. Anderson extendió los documentos ante ella. En los últimos 6 meses ha retirado casi $300,000. Una parte fue a comprar un apartamento para su amante, otra a comprar regalos caros. Pero lo peor es otra cosa. Sacó otro documento. Su casa. Pidió un préstamo de $500,000 contra ella. Falsificó tu firma en los documentos. Pero, ¿cómo?, susurró Elizabeth. ¿Cómo pudo hacerlo sin que yo lo supiera? Es abogado, SRA, Taylor. Conoce todas las lagunas del sistema y tiene contactos en el banco. Lo he comprobado, y el gestor que gestionó el préstamo es cliente suyo desde hace mucho tiempo. Elizabeth cerró los ojos tratando de controlarse. ¿Qué va a pasar ahora? Si no actuamos con rapidez, podrías perderlo todo, respondió Anderson. Tu casa, tus ahorros, tu fondo de pensiones. Ya había iniciado el proceso de retirada de sus activos. Pero eso es ilegal. Claro que lo es, asintió el abogado. Pero no será fácil demostrarlo ante un tribunal. Cubre sus huellas con mucha profesionalidad. Elizabeth recordó que hacía un mes Mike y ella habían hablado de sus vacaciones de verano. Él habló de un crucero por el Mediterráneo, de cómo Rebeca estaría encantada, y al mismo tiempo estaba vaciando sus cuentas. ¿Qué debo hacer?, preguntó ella. Lo primero y más importante es bloquear todas las cuentas conjuntas, inmediatamente.
Anderson empezó a escribir algo en su cuaderno. Prepararé los documentos necesarios. Después, presentaremos una denuncia por fraude en el banco. La falsificación es un delito grave, pero esto arruinará su carrera. S.R.A. Taylor, dijo el abogado con suavidad, él ya le ha arruinado la vida. Ahora tiene que pensar en usted y en su hija. Elizabeth asintió. Tenía razón. Mike no había pensado en ellas cuando retiró el dinero, cuando pidió un préstamo contra su casa. Una cosa más, continuó Anderson. Tienes que reunir todos los documentos que confirmen tu contribución al presupuesto familiar, nóminas, recibos, todo. ¿Por qué? Porque su marido ya ha empezado a preparar el terreno para el divorcio. Y, créame, intentará demostrar que todo el dinero lo ha ganado él. Elizabeth sonrió amargamente. Pero eso no es cierto. He estado trabajando todos estos años. Puede que no ganara tanto como él, pero eso es exactamente lo que tenemos que demostrar, la interrumpió Anderson. Además, tú apoyaste su carrera y criaste a su hijo. Eso también importa. Sacó otro documento del cajón de su escritorio. Y aquí hay algo más. He recibido información de mi fuente en el bufete de abogados de su marido. Parece que se está preparando para un ascenso. Va a ser socio principal. ¿Qué significa eso? Significa un aumento significativo de ingresos. Y claramente no quiere compartir ese dinero contigo. Elizabeth recordó cómo Mike había estado hablando recientemente de algunos cambios importantes en el bufete, de nuevas perspectivas. Ahora todo encajaba. Por eso tiene tanta prisa por divorciarse, susurró ella. Así es, asintió Anderson. Pero tenemos una baza, su fraude monetario, su firma falsificada. Si esto sale a la luz, podemos olvidarnos del ascenso. ¿Estás sugiriendo que le chantajeemos? Me ofrezco a proteger sus intereses, replicó el abogado con suavidad. Son cosas distintas. En ese momento, sonó el teléfono de Elizabeth. El colegio de Rebecca. Señora Taylor, la voz de la secretaria sonaba preocupada. ¿Puede venir? Tenemos un problema. ¿De qué se trata? El señor Taylor ha venido a recoger a Rebecca. Tenemos órdenes de que tiene derecho a hacerlo, pero la chica se niega a ir con él. Está llorando. Elizabeth se levantó de un salto de su asiento. Ahora mismo voy. ¿Qué ha pasado?, preguntó Anderson al ver su estado. Mike ha venido al colegio a recoger a Rebecca. Ella no quiere ir con él. El abogado sacó rápidamente un documento de una carpeta. Toma, coge esto. Es una prohibición temporal de sacar a la niña del país sin tu consentimiento. Lo preparé en cuanto vi lo que pasaba con el dinero. Elizabeth cogió el papel y salió corriendo del despacho. Durante todo el camino a la escuela, rezó para llegar a tiempo. Conociendo a Mike, podría cometer alguna imprudencia. Ya se había congregado una pequeña multitud fuera del colegio, mientras otras madres observaban la escena en la entrada. Mike, elegante con su caro traje, intentaba convencer a una llorosa Rebecca de que subiera al coche. «No pasa nada, cariño», le dijo. «Solo vamos a comer. Quiero presentarte a alguien especial». «No», gritó Rebecca. «No quiero una nueva mamá. Quiero a mi madre». Elizabeth saltó del coche. «Quítale las manos de encima». Mike se dio la vuelta con la cara desencajada por la rabia. «No te metas. Tengo derecho a ver a mi hija». «¿En serio?». Elizabeth le entregó el documento de Anderson. «Pero el tribunal piensa otra cosa». Mike repasó el texto con los ojos, la cara pálida. «¿No puedes...» «Sí puedo», lo interrumpió ella. «Y haré todo lo necesario para proteger a nuestra hija, incluso de ti». Rebecca corrió hacia su madre y la abrazó. «Mamá, no me dejes ir con él. No me dejes ir con él. Por favor, calla, cariño». Elizabeth acarició la cabeza de su hija. «Todo irá bien. Nadie te llevará a ninguna parte». Mike dio un paso hacia ellos. «Te vas a arrepentir de esto. Voy a demandarte por calumnias, por obstruir la comunicación con tu hijo». «¿En serio?».
Elizabeth lo miró directamente a los ojos. Quizá deberíamos hablar de las firmas falsificadas, sobre el dinero retirado, de la hipoteca de la casa. Se quedó helado. Vas de farol. Compruébalo, sonrió ella. Mi abogado ya ha presentado una denuncia por fraude ante el banco. Creo que habrá que aplazar tu ascenso. Tú no te atreverías, siseó. Arruinaría mi carrera, y tú has arruinado a nuestra familia, replicó ella con calma. La elección es tuya, Mike. O resolvemos esto civilizadamente, o voy a tomar medidas. Se quedó allí de pie, apretando los puños, luego se dio la vuelta y se dirigió a su coche. Un momento después, los neumáticos chirriaron sobre el asfalto y se marchó. Elizabeth abrazó a la temblorosa Rebecca. Tranquila, cariño, todo va a salir bien. Quería que la conociera, sollozó la chica. Con esa mujer del parque, no quiero hacerlo, no tienes que hacerlo. Elizabeth secó las lágrimas del rostro de su hija. Nadie puede obligarte a hacer nada que no quieras. Volvieron a casa. Rebecca no pudo calmarse durante mucho tiempo, temerosa de dejar marchar a su madre ni siquiera un minuto. Finalmente, agotada por sus emociones, se quedó dormida. Elizabeth se sentó junto a su cama, mirando el rostro sereno de su hija dormida. Volvió a sonar el teléfono. «Mike, ¿qué quieres?», preguntó en voz baja saliendo al pasillo. «Hablar», sonaba cansado. «Quedemos mañana. Hablaremos de todo con calma». «De acuerdo», respondió ella tras una pausa. «Pero con abogados. Ya no me creo nada de lo que dices». Él suspiró. «Como quieras, pero no lo estropees todo del todo, ¿vale? Piensa en Rebecca». «Solo pienso en ella», dijo Elizabeth. «A diferencia de ti». Colgó y volvió a la habitación de su hija. Mañana sería un día difícil, pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, se sentía fuerte. Ya no era una víctima. Lucharía por sí misma, por su hija y por su futuro. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Anderson. «El banco ha confirmado la falsificación de la firma. Mañana empezamos a actuar. Prepárate». Elizabeth sonrió. Sí, estaba preparada. Más que nunca. Un nuevo día comenzaba al otro lado de la ventana. Un día que lo cambiaría todo. En el despacho del abogado Anderson reinaba un tenso silencio. Elizabeth estaba sentada a un lado de la larga mesa de reuniones, Mike al otro. Entre ambos había una gruesa carpeta de documentos, pruebas de su fraude, firmas falsificadas, extractos de cuentas. «Así que», comenzó Anderson abriendo la carpeta, «vamos a discutir la situación». Mike permaneció sentado con expresión impenetrable, pero Elizabeth pudo ver cómo sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. Su abogado, Richard Hawthorne, socio de otro bufete, estudiaba detenidamente los documentos. «En primer lugar», continuó Anderson, «quiero llamar su atención sobre la hipoteca de la casa. ¿Cómo explica la firma falsificada de la señora Taylor? Es una acusación grave», contestó Hawthorne en lugar de Mike. «¿Tiene pruebas de la falsificación?» Anderson sacó un informe forense. «Los forenses han confirmado que la firma no es de la señora Taylor. Además, el banco ya ha iniciado una investigación interna sobre el préstamo». Mike palideció pero permaneció en silencio. «Lo siguiente», Anderson sacó una nueva pila de documentos, «es la retirada de fondos de las cuentas familiares. $300,000 en los últimos 6 meses. Un apartamento en Riverside Gardens, joyas, hoteles». «Es dinero conjunto», dijo finalmente Mike. «Tengo derecho a...» «No», le interrumpió Elizabeth. «No tienes derecho a gastar nuestros ahorros comunes en tu amante». «No la llames así», estalló Mike de repente. «¿Cómo debo llamarla?» Elizabeth lo miró directamente a los ojos. «¿La mujer con la que destruiste nuestra familia? ¿La mujer a la que le estás comprando un piso con nuestro dinero? ¿La mujer que...» «Basta». Mike golpeó la mesa con el puño. «No entiendes nada. Daphne, ella me entiende, me apoya. Ella no presiona». «¿No presiona?», rió Elizabeth con amargura.
¿Y qué hay de la presión sobre nuestra hija? ¿Y lo de hablarle de su nueva mamá? Mike apartó la mirada. No quería... Tú nunca quieres nada, le interrumpió Elizabeth. No querías hacer daño, no querías destruir la familia, no querías herir a Rebecca, pero lo hiciste todo. Anderson se aclaró la garganta. Volvamos a las finanzas. Señor Taylor, ¿comprende que falsificar una firma en un contrato de préstamo es un delito? ¿Me está amenazando? Mike intentó sonar indignado, pero su voz estaba llena de ansiedad. No, solo estoy constatando un hecho, respondió Anderson con calma. Como el hecho de que retirar fondos comunes sin el consentimiento de tu mujer podría considerarse fraude. Hawthorne se inclinó hacia Mike y le susurró algo al oído. Él asintió sombríamente. Tenemos una oferta, dijo Hawthorne. Mi cliente está dispuesto a discutir los términos del divorcio. Ofrece... No, le interrumpió Elizabeth. Primero quiero oír la verdad, toda la verdad. Se volvió hacia Mike. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Y no me mientas más. Mike se pasó la mano por la cara, de repente parecía viejo y cansado. 8 meses. Nos conocimos en una fiesta de la empresa. Ella era tan fresca, tan enérgica, entendía mis ambiciones, mis planes. ¿Y yo no lo entendí?, preguntó Elizabeth en voz baja. Durante 15 años te apoyé a ti, a tu carrera. Renuncié a mis propias ambiciones para que pudieras crecer profesionalmente. No es lo mismo, tropezó. Con Daphne es diferente. Está embarazada. Elizabeth sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Lo sabía por el detective, pero oírlo confirmado por el propio Mike. ¿Hace cuánto? Su voz sonaba extrañamente tranquila. 3 meses, respondió él, sin mirarla a los ojos. No lo planeamos, solo... ¿Simplemente qué?, le interrumpió ella. ¿Simplemente decidisteis formar una nueva familia? ¿Simplemente decidimos tirar 15 años de matrimonio a la basura? No quería que acabara así. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Liz, créeme, yo... No te atrevas, se levantó bruscamente. No te atrevas a llamarme así. No te atrevas a fingir que te importo. Anderson le puso la mano en el hombro. Señora Taylor, por favor, siéntese. Tenemos que discutir las condiciones del divorcio. Elizabeth respiró hondo, intentando serenarse. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Así pues, continuó Anderson sacando nuevos documentos en relación con el reparto de bienes. Dadas las circunstancias, la firma falsificada, la retirada ilegal de fondos, exigimos... ¿Exigir?, interrumpió Hawthorne. Olvida que el señor Taylor es el principal sostén de la familia. Sus ingresos son posibles gracias al apoyo de su esposa, contestó Anderson, quien, por cierto, también tiene una exitosa carrera como psicóloga, y que crió a su hija mientras tu cliente se forjaba su carrera. Mike se levantó de repente. Ya basta. Yo no puedo hacer esto. Tomemos un descanso. Salió de la habitación dejando a su abogado mirándole confuso. Elizabeth se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en todos estos meses había visto al verdadero Mike, no el marido y padre perfecto que había fingido ser, sino un hombre débil y egoísta. ¿Y ahora qué?, le preguntó a Anderson. Ahora esperamos, respondió él. Comprende que está acorralado. Tarde o temprano aceptará nuestras condiciones. 20 minutos después, Mike regresó. Tenía la cara pálida y la corbata floja. Estoy de acuerdo, dijo, sin mirar a nadie a los ojos. Estoy de acuerdo con todas las condiciones. Solo no me denuncien a la policía por falsificación. Arruinaría mi carrera. Elizabeth lo miró largamente. ¿Has pensado en mi carrera? ¿En el futuro de Rebecca cuando te gastas nuestro dinero en una amante? Liz. Elizabeth, se corrigió. Lo devolveré todo, todo el dinero, y cederé el apartamento a ti y a Rebecca. No se trata del dinero, dijo en voz baja.
Se trata de la confianza que has roto, la forma en que trataste a nuestra familia, a nuestra hija. Bajó la cabeza. Lo sé. Y... lo siento. ¿Lo sientes? Sonrió con amargura. Sientes que te hayan descubierto, que tu fraude haya salido a la luz, pero lo sientes por nuestra familia, por nuestra hija. Quiero a Rebeca. La miró a los ojos. Ya lo sabes. Lo sé, asintió ella. Por eso no voy a presentar una denuncia por falsificación, no por ti, sino por ella. No necesita un padre con antecedentes penales. Anderson empezó a extender los documentos. Entonces, discutamos los términos. La casa se la quedan la señora Taylor y Rebeca. Usted paga el préstamo contra ella. Durante las siguientes 2 horas discutieron los detalles del divorcio, la división de bienes, pensión alimenticia, un calendario de reuniones con su hija, todo lo que Elizabeth nunca había pensado que tendría que discutir. Cuando todo estaba acordado y los documentos firmados, se levantó para marcharse. Mike dio un paso hacia ella. Elizabeth, no, levantó una mano. Solo sé un buen padre para Rebeca. Es todo lo que te pido. Salió del despacho sin mirar atrás. Era un hermoso día de primavera. El sol brillaba, los pájaros cantaban y la gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos. La vida seguía su curso. Elizabeth sacó el móvil. Un mensaje de su madre. Rebeca se ha quedado dormida. No te preocupes, todo va bien. Sonrió entre lágrimas. Sí, todo iría bien. Ahora que por fin se sabía la verdad, ahora que se habían descubierto todas las cartas, podía empezar de nuevo, sin mentiras, sin traiciones, sin una doble vida. El teléfono volvió a vibrar, esta vez de Anderson. Bien hecho. Te has manejado muy bien. Gracias, respondió ella. Por todo. Subió a su coche y condujo hasta su madre, hasta su hija, a su nueva vida, que acababa de empezar. La sala del tribunal estaba llena hasta los topes. Elizabeth se sentó junto a su abogado, intentando no mirar a Mike y a su equipo de abogados. El último mes había sido un infierno. Cuando él se dio cuenta de que ella no aceptaría sus condiciones, había empezado una auténtica guerra. Pónganse en pie, se abre la sesión, anunció el alguacil. La juez Margaret Wilson, una mujer de unos 60 años y mirada penetrante, tomó asiento. Elizabeth conocía su reputación, justa pero dura, sobre todo en los casos de divorcio. Caso número 4587, Taylor contra Taylor, anunció la juez. Audiencia sobre la división de bienes y la custodia de los hijos. El abogado de Mike, Richard Hawthorne, se levantó primero. Su señoría, antes de empezar, me gustaría hacer una moción. Creemos que la SRA. Taylor está retrasando deliberadamente el proceso de divorcio en un intento de dañar la carrera de mi cliente. Protesto. Anderson se levantó bruscamente. Son acusaciones infundadas. Mi cliente simplemente intenta proteger sus derechos legales y los intereses de su hija. La juez Wilson miró a ambos abogados por encima de sus gafas. He leído el expediente. Señor Hawthorne, su moción queda denegada. Vayamos al grano. Elizabeth sintió que le temblaban las manos. Recordó su conversación con Anderson del día anterior. Intentarán desacreditarte, le había advertido. Harán que parezcas una histérica intentando vengarse de su marido. Tiene que estar preparada para eso. Hawthorne comenzó su discurso. Señoría, mi cliente, el señor Taylor, es un abogado de éxito con una reputación impecable. Todas las acusaciones de fraude financiero hechas por su esposa son infundadas. ¿De verdad?, le interrumpió Anderson levantándose. Entonces, ¿cómo explica estos documentos? Se acercó al juez con una carpeta. Aquí hay un contrato de préstamo por $500,000, garantizado por la casa común. Lleva la firma de mi cliente que, según el peritaje, es una falsificación. Se oyó un murmullo en la sala. Elizabeth vio que Mike palidecía. A continuación,
continuó Anderson sacando nuevos documentos, extractos bancarios. En los últimos 8 meses, el señor Taylor ha retirado unos $300,000 de las cuentas conjuntas. El dinero se utilizó para comprar un apartamento para su amante, regalos caros, hoteles. Su señoría. Hawthorne saltó. Esto es una calumnia. Mi cliente tiene derecho a administrar los fondos conjuntos. Tiene derecho a retirar dinero en secreto de su esposa, replicó Anderson. Tiene derecho a falsificar su firma. Tiene derecho a gastar el dinero destinado a la educación de su hija en la manutención de su amante. El juez Wilson estudió detenidamente los documentos. Señor Taylor, ¿puede explicar el origen de esta firma? Mike se levantó intentando parecer seguro de sí mismo. Señoría, se trata de un malentendido. Mi mujer y yo estábamos hablando de la posibilidad de pedir un préstamo. Mentira. Elizabeth no pudo soportarlo. Yo no sabía nada de este préstamo. Ni siquiera me dijiste que habías hipotecado nuestra casa. Silencio en el tribunal. El juez golpeó su martillo. Señora Taylor, controle sus emociones. Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Recordó cómo se había enterado del préstamo, por accidente, cuando recibió una carta del banco. No podía creer que Mike fuera capaz de algo así. Anderson sacó una nueva carpeta. Señoría, tenemos más pruebas. El testimonio del detective privado que había estado siguiendo al señor Taylor durante los 2 últimos meses. Aparecieron fotos en la pantalla. Mike y Daphne saliendo de un restaurante, entrando en una joyería, besándose a la entrada de Riverside Gardens. Esto es una violación de la intimidad, gritó Hawthorne. Es la prueba de la retirada sistemática de fondos, respondió Anderson con calma. Y la prueba de que el señor Taylor había planeado este divorcio con antelación, preparando el terreno para una nueva vida a costa de los ahorros de la familia. El juez Wilson estudió los documentos durante largo rato. Señor Taylor, ¿comprende la gravedad de la situación? Falsificar una firma en un contrato de préstamo es un delito penal. Mike se puso aún más pálido. Señoría, yo estoy dispuesto a devolverlo todo. Todo el dinero. Y el apartamento. Ahora estás listo. Elizabeth no pudo contener la amargura de su voz. ¿Cuándo te atraparon? El juez volvió a golpear el martillo. Voy a suspender la sesión durante 1 hora. Durante este tiempo, señor Taylor, le aconsejo que reflexione seriamente sobre su posición. Durante la pausa, Elizabeth se sentó en el pasillo del tribunal, tratando de calmarse. A su lado estaba sentada su madre, que había venido a apoyar a su hija. ¿Cómo está Rebecca?, preguntó Elizabeth. Está bien, respondió su madre. Está en el parque con su padre. No te preocupes, no le contarán nada del juicio. Elizabeth asintió. Había hecho todo lo posible para proteger a su hija de aquel horror. Las vistas judiciales, los escándalos, los trapos sucios que sacaban a relucir los abogados. Anderson se acercó a ellas. ¿Quieren hablar de un acuerdo? ¿Qué acuerdo?, preguntó Elizabeth cansada. Mike está dispuesto a darte la casa, pagar el préstamo y una pensión alimenticia decente, pero con una condición, que no presentes una denuncia por falsificación. Elizabeth guardó silencio durante largo rato. Luego miró al abogado. ¿Y el apartamento, el de Riverside Gardens? Dice que ya os lo ha cedido a ti y a Rebecca. Miente, dijo Elizabeth en voz baja. Siempre lo hace. No, esta vez es verdad. Anderson le mostró los documentos. Lo he comprobado. Ahora el piso es tuyo. Elizabeth sonrió con amargura. Es irónico que el apartamento que compró para su amante se convierta en el nuevo hogar de Rebecca y mío. Tras la pausa, se reanudó el juicio. Hawthorne presentó al tribunal un borrador de acuerdo de conciliación. Señora Taylor, le preguntó el juez, ¿está de acuerdo con estos términos? Elizabeth se levantó. Podía sentir los ojos de Mike clavados en ella, pero no miró en su dirección. Sí, señoría, pero tengo una condición. ¿Cuál?
Quiero que el acuerdo establezca claramente que el señor Taylor no tiene derecho a presentar a nuestra hija a su nueva familia sin mi consentimiento y el del psicólogo. La sala se quedó en silencio. Mike susurró algo a su abogado. «Estamos de acuerdo», respondió Hawthorne tras una breve reunión. El juez Wilson asintió. «Bien, aprobaré el acuerdo con esta enmienda. El caso queda sobreseído». Mientras todos empezaban a marcharse, Mike intentó acercarse a Elizabeth. «Liz, ¿puedo hablar contigo?» Ella lo miró. Cansado, envejecido, con canas en las sienes. Antes había amado a ese hombre más que a la vida misma. ¿Sobre qué?, le preguntó con calma. ¿Sobre cómo nos arruinó la vida? ¿O sobre cómo mentiste a tu hija sobre la nueva mamá? «Lo siento», susurró él. «Créeme, si pudiera volver atrás». «Pero no puedes», le interrumpió ella. «¿Y sabes qué? En realidad me alegro. Ahora sé quién eres en realidad». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, donde la esperaba su madre. Oyó que Mike decía algo detrás de ella, pero no le hizo caso. Ya estaba todo dicho. Su padre la esperaba en el aparcamiento con Rebecca. La niña corrió a sus brazos. «Mamá, hemos dado de comer a los patos del parque». «¿De verdad?». Elizabeth sonrió mientras abrazaba a su hija. «¿Y les gustó?». «Sí. El abuelo dijo que eran los patos más satisfechos de la ciudad». Elizabeth miró a su padre y él le guiñó un ojo. Sabía que se había pasado el día entreteniendo a Rebecca para que no pensara en dónde estaba su madre ni en lo que estaba pasando. «¿Volvemos a casa?», sugirió. «¿Podemos parar a tomar un helado?». Rebecca la miró con ojos suplicantes. «Claro que podemos», respondió Elizabeth. «Hoy todo es posible». Subieron al coche. Rebecca entre sus abuelos en el asiento trasero, Elizabeth al volante. Les esperaba una nueva vida, sin mentiras ni traiciones. Una vida en la que ya no sería una víctima. El teléfono vibró. Un mensaje de Anderson. «Lo hicieron bien. Te has manejado muy bien». Elizabeth sonrió. Sí, se estaba comportando con dignidad, y seguiría haciéndolo por sí misma, por su hija, por su futuro. El sol se ponía por la ventana, pintando el cielo de rosa. Un nuevo día, una nueva vida, nuevas oportunidades. Todo acababa de empezar. Un año. Había pasado un año entero desde el día en que Rebecca le dijo que era mamá primeriza. Un año que lo cambió todo. Elizabeth se asomó a la ventana de su nuevo apartamento en Riverside Gardens y contempló la ciudad despierta. Irónicamente, ahora vivía en el apartamento que Mike había comprado para Daphne. «¡Mamá!». La voz de Rebecca interrumpió sus pensamientos. «Estoy lista para ir al colegio». Elizabeth se giró para ver a su hija de 12 años frente al espejo, ajustándose su nuevo uniforme escolar. Este año había crecido y se había vuelto más seria. La psicóloga dijo que era normal. Los niños suelen madurar antes tras el divorcio de sus padres. «Estás muy guapa, cariño», sonríe Elizabeth. «El desayuno en la mesa». Durante el desayuno, Rebecca habló de su proyecto escolar de historia, de su nueva amiga en clase y de cómo su profesora había elogiado su redacción. Elizabeth escuchaba, pensando en lo lejos que habían llegado en el último año. Los primeros meses después del divorcio fueron los más duros. Rebecca lloraba por las noches, preguntando por qué su padre se había ido, por qué ya no vivía con ellos. Mike intentaba ver a su hija, pero su nueva familia, Daphne había dado a luz a un niño hacía 3 meses, se lo ponía difícil. «Mamá», la voz de Rebecca la devolvió a la realidad. «¿Sabías que papá tuvo un hijo?». Elizabeth se quedó paralizada. Sí, lo sabía. Las noticias corrían deprisa en su pueblo, sobre todo cuando se trataba de uno de los abogados con más éxito. «Lo sé, cariño», respondió en voz baja. «¿Qué te parece?». Rebecca se encogió de hombros. «Bien, supongo. Papá me enseñó una foto en su teléfono. Es pequeño y rojo. Todos los bebés son así». Elizabeth intentó sonreír. Quería que fuera a visitarlos, a conocer.
tartamudeó Rebeca, a Daphne y al bebé. Elizabeth sintió que se le estrujaba el corazón. Según los términos del acuerdo, Mike no podía presentar a Rebeca a la nueva familia sin el consentimiento del psicólogo y de Elizabeth. ¿Y qué dijo? Dije que no estaba preparada. Rebeca miró a su madre. ¿Te parece bien? Por supuesto, cariño. Elizabeth abrazó a su hija. No deberías hacer nada para lo que no estés preparada. Cuando Rebeca se fue al colegio, Elizabeth empezó a prepararse para ir a trabajar. Su consulta privada había florecido durante aquel año, tal vez porque ahora comprendía mejor el dolor y el sufrimiento de sus clientes, al haber pasado ella misma por lo mismo. El teléfono vibró, un mensaje de Ana. No te olvides de la cena, te esperamos a las 7. Elizabeth sonrió. Ana había sido su roca a lo largo de aquel terrible año. Fue ella quien presentó a Elizabeth a Thomas, su primo, un médico que acababa de regresar de trabajar con Médicos Sin Fronteras. Thomas. Elizabeth sintió que el corazón le latía más deprisa. Llevaban saliendo 3 meses, pero aún no se había atrevido a presentárselo a Rebeca. Las heridas estaban demasiado frescas, los recuerdos eran demasiado dolorosos. Tenía varios clientes esperándola en la oficina. La primera era una joven que también estaba pasando por un divorcio. Ya no sé cómo vivir, lloraba. Parece como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Lo sé, respondió Elizabeth con dulzura. He pasado por lo mismo. ¿Y sabes qué? El mundo no se está derrumbando. Está cambiando, abriendo nuevas oportunidades. Después del trabajo, fue a casa de sus padres. Ahora vivían más cerca. Se habían mudado expresamente para estar cerca de su hija y su nieta. ¿Cómo estás, cariño?, le preguntó su madre sirviéndole té. Estoy bien, sonríe Elizabeth. Muy bien. ¿Y cómo está Thomas? Su padre intentó sonar despreocupado, pero su voz estaba llena de preocupación. Está bien, se sonrojó Elizabeth. Vamos a salir esta noche. Es un buen hombre, dijo su madre pensativa. Y a Rebeca le encantará cuando por fin os conozcáis. Mamá, lo sé, no estás preparada. Pero, cariño, la vida sigue. Te mereces ser feliz. Elizabeth miró el reloj. Era hora de volver a casa y prepararse para cenar. Thomas había prometido recogerla a las 7:30. En casa, se quedó un buen rato delante del espejo, eligiendo qué ponerse. Hace un año, ni siquiera habría pensado en una nueva relación. Pero Thomas, él era diferente. Tranquilo, fiable, comprensivo. No presionaba, no exigía, simplemente estaba ahí. Thomas llegó puntual, como siempre. Hola, sonrió, entregándole un ramo de flores silvestres. Sabía que a ella no le gustaban los ramos elegantes. Hola, cogió las flores, sintiendo su delicado aroma. De camino al restaurante, hablaron de todo, de su trabajo en el hospital, de los clientes de ella, de un libro que ambos habían leído recientemente. ¿Sabes?, dijo de repente, deteniéndose en un semáforo, me gustaría conocer a Rebeca. Elizabeth se puso tensa. Thomas, sé que no estás preparada, la interrumpió él con suavidad. Y no te estoy presionando, solo quiero que sepas que, cuando lo estés, me encantaría conocer a tu hija. Ella lo miró, canas en las sienes, ojos amables, una sonrisa tranquila. Tan diferente de Mike, con su ambición y su ego. Gracias, susurró, por comprender. Ana y su marido ya les esperaban en el restaurante. Durante toda la velada rieron, bromearon y hablaron de planes para el futuro. Elizabeth sintió que poco a poco se liberaba de la tensión que la había acompañado durante todo el año. De camino a casa, pensó en cómo había cambiado su vida. Hace un año estaba rota, traicionada, acorralada. Hoy era fuerte, libre, feliz. Rebeca seguía despierta, esperando su regreso. ¿Qué tal la cena, mamá?, preguntó, abrazando a Elizabeth. Bien, cariño, respondió ella, aspirando el familiar aroma del champú de su hija. ¿Sabes?
Hay algo de lo que quería hablarte. Rebeca la miró atentamente. ¿Sobre Thomas? Elizabeth enarcó las cejas, sorprendida. ¿De dónde? Mamá, no estoy ciega, sonrió Rebeca. Últimamente sonríes mucho, tarareas algo. Y la tía Ana lo soltó de sopetón. ¡Qué traidora!, se rió Elizabeth. ¿Y qué te parece? Rebeca se quedó pensativa un momento. Me alegro de que seas feliz, mamá. De verdad que lo estoy. Y me gustaría conocerlo. Cuando estés preparada. Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su niña se había vuelto tan sabia. Gracias, cariño, susurró abrazando a su hija. Gracias por todo. Más tarde, tumbada en la cama, Elizabeth pensó en lo extraña que es la vida. Hace un año pensaba que su mundo se había derrumbado. Hoy se ha dado cuenta de que no era el final, sino el principio, el comienzo de una nueva vida en la que ya no era una víctima, sino una mujer fuerte e independiente. Su teléfono vibró. Un mensaje de Thomas. Gracias por una noche maravillosa. Estoy deseando conocer a Rebeca. Cuando estés lista. Elizabeth sonrió. Sí, estaba casi preparada. Lista para abrir de nuevo su corazón. Lista para confiar. Lista para ser feliz. Al otro lado de la ventana brillaban las estrellas, las mismas que la habían iluminado hacía un año, cuando todo parecía perdido. Pero hoy parecían más brillantes, como si prometieran nuevas oportunidades, nuevas aventuras, nueva felicidad. Mañana será un nuevo día, y lo afrontará con una sonrisa, porque sabe que lo peor ya ha pasado. Solo queda lo mejor, para ella, para Rebeca, para su nueva vida. Elizabeth cerró los ojos y sintió que el sueño la envolvía lentamente. Su último pensamiento fue: lo logré, he sobrevivido. He ganado. Y era cierto. Ya no era una víctima de la traición o el engaño. Era una ganadora que había pasado por el dolor y el sufrimiento y había salido fortalecida, preparada para una nueva vida, un nuevo amor, nuevas oportunidades. Y en algún lugar de la oscuridad de la noche estaba amaneciendo. Un nuevo día se acercaba, prometiendo nuevas esperanzas y nuevos sueños. Y ella estaba preparada para afrontarlo con el corazón abierto y una sonrisa en la cara. Elizabeth estaba de pie junto a la ventana de la consulta de su terapeuta y vio caer la primera nevada. 5 años. 5 años desde el día en que las palabras de su hija pequeña sobre una nueva mamá pusieron su mundo patas arriba. ¿Quién iba a pensar entonces que ese dolor sería el principio de una vida nueva y mejor? La puerta del despacho se abrió suavemente cuando su ayudante, Martha, trajo el café. Señora Anderson, tiene un cliente dentro de 20 minutos, le recordó. Elizabeth sonrió al oír su nuevo apellido. Hacía 2 años que se había convertido en la señora Anderson, la esposa de Thomas. Su boda fue un acontecimiento modesto, al que solo asistieron sus amigos más íntimos y su familia. Rebeca, una belleza de 16 años, era su dama de honor. El teléfono vibró. Un mensaje de Thomas. No lo olvides, es acción de gracias. Mamá espera a todos a las 6. Acción de gracias. Ese día hacía 5 años que estaba sola en un piso vacío, intentando averiguar cómo seguir adelante. Hoy tenía una nueva familia, un nuevo hogar, una nueva vida. La puerta volvió a abrirse. Esta vez era su clienta, una mujer joven que también se estaba divorciando. Señora Anderson, empezó entre lágrimas, no sé cómo afrontar todo esto. Mi ex se casó con esa mujer, se mudó a otra ciudad, apenas ve a los niños. Elizabeth sonrió suavemente. Cuéntamelo todo. Créeme, sé por lo que estás pasando, y realmente lo sabía. Con los años, su consulta privada se había convertido en un exitoso centro de asesoramiento psicológico especializado en el trabajo con mujeres que habían sufrido traición y divorcio. Su propia experiencia le ayudaba a comprender mejor a sus clientas. Después de la sesión, Elizabeth miró su correo. Entre los correos había uno del abogado de Mike.
Otra petición para cambiar el calendario de reuniones con Rebeca. A lo largo de los años, muchas cosas habían cambiado en su vida y no todas para mejor. Su matrimonio con Daphne duró solo 3 años. La joven esposa se cansó rápidamente del papel de madrastra y madre, prefiriendo seguir una carrera en otra ciudad, dejando a Mike con un hijo pequeño. Irónicamente se encontró como padre soltero, intentando compaginar el trabajo con la crianza de un hijo. Su carrera también se resintió. Salió a la luz un escándalo de falsificación de documentos y fraude financiero, y aunque se evitó un caso penal, su reputación quedó seriamente dañada. Perdió varios clientes importantes y no le ascendieron. Elizabeth abrió la foto que Rebeca le había enviado ayer, de ella y su padre en un café. Mike había envejecido, le habían aparecido más canas en el pelo y parecía cansado. Pero lo más importante es que por fin empezó a pasar tiempo con su hija, intentando restablecer la conexión perdida. Papá se puso muy triste cuando Daphne se fue, dijo una vez Rebeca. Lloraba y me pedía perdón por todo. Dijo que solo ahora comprendía por lo que habías pasado. Elizabeth no se sentía regodeada ni satisfecha con sus problemas. El tiempo y la felicidad en su nuevo matrimonio habían curado sus heridas. Ahora podía hablar con Mike de temas relacionados con su hija. Thomas fue de gran ayuda en esto. Su serena confianza, su apoyo incondicional y su amor le dieron fuerzas para dejar atrás el pasado. Se ha convertido en un padrastro maravilloso para Rebeca, sin intentar nunca sustituir a su padre, pero estando siempre ahí cuando ella necesitaba consejo o apoyo. Hace 2 años tuvieron una hija, la pequeña Sofía. Rebeca adoraba a su hermanita y a menudo ayudaba con ella cuando Elizabeth estaba ocupada en el trabajo. Un timbre interrumpió sus pensamientos. Era Ana, su mejor amiga. ¿Estás lista para cenar?, le preguntó con una sonrisa. Tu suegra ha hecho un pavo del tamaño de un dinosaurio. Elizabeth se echó a reír. Casi. Tenemos que ir a recoger a Rebeca. Está trabajando en un proyecto escolar en casa de una amiga. Por el camino, rememoraron el pasado, aquel año terrible en que todo se desmoronaba, y cómo Ana había estado a su lado, apoyándolas, presentándoles a Thomas. «¿Sabes?», dijo Ana de repente, «ayer vi a Daphne en la ciudad. Ha vuelto». Elizabeth enarcó las cejas, sorprendida. «¿En serio? ¿Y cómo está?» «Solitaria», Ana se encogió de hombros. «Parece que su carrera en otra ciudad no funcionó. Quiere reencontrarse con su hijo. ¿Y Mike? No lo sé, pero dudo que vuelva a cometer los mismos errores». Una sorpresa les esperaba en casa de su amiga Rebeca. El coche de Mike estaba aparcado allí. Estaba recogiendo a Tommy del entrenamiento de fútbol, explicó Rebeca al entrar en el coche. Hablamos un rato. ¿Va todo bien?, preguntó Elizabeth con cautela. Sí, asintió su hija. Sabes, ha cambiado mucho con los años. Se ha vuelto, no sé, más real, supongo. Elizabeth sabía lo que quería decir. Mike había dejado de interpretar el papel de marido y padre perfecto, quitándose la máscara tras la que se había escondido durante tantos años. Thomas y la pequeña Sofía les esperaban en casa. «Mis niñas», las abrazó a todas juntas. «¿Qué tal el día?». Y mientras se preparaban para una cena familiar, Isabel pensó en lo extraña que es la vida. A veces el mayor dolor puede ser el principio de la mayor felicidad. Una gran familia se reunió en la mesa festiva. Los padres de Elizabeth, los padres de Thomas, Ana y su marido, y otros amigos íntimos. Rebeca hablaba de sus planes de ingresar en la Facultad de Medicina. Había decidido seguir los pasos de su padrastro. La pequeña Sofía dormía dulcemente en su cuna en el piso de arriba. «¿Por qué estás agradecida este año?», preguntó la madre de Thomas, siguiendo una tradición familiar. «Por mi familia», respondió Rebeca. «Por el hecho de que ahora tengo 2 familias que me quieren. Por mis hijas», dijo Thomas, apretando la mano de Elizabeth. Cuando llegó su turno,
Elizabeth se quedó pensativa un momento. Estoy agradecida por todo lo que pasó hace 5 años, por el dolor que me hizo más fuerte, por la traición que me llevó al amor verdadero, por las pérdidas que se convirtieron en las mayores ganancias. Más tarde, cuando los invitados se hubieron marchado, ella y Thomas estaban en el balcón, contemplando la ciudad de noche. ¿En qué piensas?, le preguntó él, abrazándola. En la vida, sonrió ella, en cómo está cambiando todo. Hace 5 años pensaba que mi vida se había acabado, y ahora acaba de empezar, terminó, besándola. En ese momento, Sofía empezó a llorar. Rebeca fue la primera en correr hacia su hermana. Yo cuidaré de ella, tú descansa. Elizabeth miró a sus hijas, adulta y pequeña, y sintió que su corazón rebosaba amor y gratitud. Sí, hace 5 años era una víctima, hoy era una vencedora, y en algún lugar de la ciudad, Mike estaba sentado solo en su despacho, mirando una fotografía de Rebeca. Había perdido tanto, tratando de encontrar la felicidad donde no podía haberla. Pero tal vez no era demasiado tarde para hacer las cosas bien, al menos para ser un mejor padre para sus hijos. La vida seguía, y en ella ya no había lugar para viejos agravios y dolor, solo amor, perdón y gratitud por cada nuevo día, por cada sonrisa, por cada momento de felicidad. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Un nuevo día, nuevas oportunidades, nuevas esperanzas. Y en algún lugar de este inmenso mundo, cada uno encontraba su lugar, su felicidad, su camino. Y la historia de Elizabeth se convirtió en un ejemplo para otras mujeres, las que pasaron por la traición y el dolor. Les demostró que siempre hay esperanza, siempre hay un camino hacia una nueva felicidad. Solo hay que creer en uno mismo y no tener miedo a empezar de nuevo. El final de su historia fue el principio de muchas otras, historias sobre el poder del espíritu, sobre el renacimiento, sobre el amor verdadero. Y cada una de estas historias era especial, única, pero todas hablaban de una cosa: no hay oscuridad después de la cual no haya amanecer. La vida es algo asombroso. A veces nos rompe en pedazos y luego nos recompone, haciéndonos más fuertes. Elizabeth pensaba a menudo en esto, recordando el día en que su mundo se hizo añicos por las simples palabras de su hija sobre su nueva mamá. Por aquel entonces, era una mujer completamente distinta, una mujer confiada que construía su vida en torno a su marido y a sus necesidades. Creía que su papel principal era ser la esposa y madre perfecta, mantener el hogar acogedor, sacrificar sus ambiciones en aras del bienestar familiar. La traición de Mike destruyó este mundo ilusorio. Al principio, el dolor era insoportable. Parecía que su vida se había acabado, que nunca podría volver a confiar ni a amar. Noches sin dormir, lágrimas en la almohada, desesperación y miedo al futuro. Todo esto se convirtió en su realidad cotidiana, pero fue este dolor el que se convirtió en el catalizador del cambio. Cada traición, cada mentira, cada mezquindad de su ex marido endurecieron su carácter, haciéndola más fuerte. De ser una víctima de las circunstancias, se convirtió poco a poco en la dueña de su vida. Ahora, mirando hacia atrás, Elizabeth veía lo necesario que había sido este difícil viaje. La vieja Isabel, la mujer asustada que lloraba en el baño, temerosa de mostrar su dolor a su hija, había muerto. En su lugar, había nacido una nueva Elizabeth, fuerte, segura de sí misma, capaz no solo de protegerse a sí misma y a su hija, sino también de ayudar a otras mujeres que pasaban por pruebas similares. Su consulta de psicología floreció y se convirtió en un lugar de fortaleza y apoyo para muchas mujeres. Ya no era solo una terapeuta, se había convertido en una mentora que había pasado por el infierno de la traición y había salido victoriosa. Su experiencia personal se convirtió en una fuente inestimable de comprensión y empatía para sus clientas. Pero lo más importante es que aprendió a quererse a sí misma.
no a la imagen de una esposa ideal que había estado creando durante años, sino a la verdadera, con todos sus defectos, miedos y sueños. Se dio cuenta de que la felicidad no consiste en cumplir las expectativas de alguien, sino en ser honesto con uno mismo. El destino le dio una segunda oportunidad cuando conoció a Thomas, pero esta vez entró en la relación como una persona diferente, no como una víctima en busca de protección, sino como una compañera en pie de igualdad, dispuesta a dar y recibir. Su nuevo amor no se basaba en la dependencia y el miedo a la pérdida, sino en el respeto y la comprensión mutuos. Rebeca también se fortaleció con esta experiencia. Vio con sus propios ojos cómo su madre pasaba de ser una mujer desconsolada a una fuente de fuerza e inspiración para los demás. Esto le enseñó lo más importante, que el verdadero amor no está en las bellas palabras y promesas, sino en las acciones y elecciones diarias que hacemos. Resulta irónico que los mismos acontecimientos que debían destruir su vida la condujeran a la verdadera felicidad. Sin esa traición, nunca habría sabido lo fuerte que podía ser. Sin ese dolor, no habría aprendido a apreciar los verdaderos sentimientos. Sin esas lágrimas, no se habría dado cuenta de que la felicidad debe construirla ella misma y no esperarla de los demás. Ahora sabía con certeza que no hay nada peor que vivir una mentira, una falsa felicidad que se desmorona a la primera prueba. La verdadera felicidad nace del dolor, se forja en las pruebas y florece solo cuando encontramos la fuerza para ser nosotros mismos. Su historia se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchas mujeres que atraviesan pruebas similares. Demuestra que cada racha oscura de la vida no es el final, sino el principio de un nuevo camino. Solo hay que tener el valor de dar el primer paso, creer en uno mismo y no rendirse nunca. Porque a veces lo que parece el final es en realidad el comienzo más hermoso.